El pasado mes de abril tuvo lugar en la UNED la celebración del segundo Congreso Internacional de Protocolo Contemporáneo, organizado por el Grupo de Investigación de Historia del Pensamiento Jurídico-Político. Este congreso se convocó coincidiendo con la 10ª jornada sobre protocolo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde asistieron numerosas personas expertas en el tema, ceremonialistas y jefes de protocolo de todo el mundo. El protocolo es una herramienta fundamental para cuidar de la imagen pública que las instituciones proyectan a sus públicos de referencia. Cuando hablo de instituciones, tanto me refiero a las que son oficiales como a las empresas, como a las organizaciones privadas que necesitan adquirir visibilidad, hacer llegar y conocer cuáles son sus valores, cuál es su cultura, cuál es su espíritu y todo lo que ellas significan y cuál es el valor general que pueden transmitir. Bueno, el protocolo es lo que se llama un término polisémico. La palabra quiere decir muchas cosas. En primer lugar, protocolum era una hoja pegada sobre los documentos palatinos o diplomáticos, que eran las reglas de interpretación. Esa es la primera. Luego el protocolo es también la regla de hacer perfecta una acción humana. Hay el protocolo de los quirófanos, el protocolo de los submarinos, pero el protocolo, en el sentido que usted me lo pregunta, el protocolo es la regla de ordenación de las autoridades en un acto público, y nada más que eso. Ahora bien, por extensión, se llama también protocolo a la organización de los miembros de una empresa, de una institución, a todo lo que sea ordenación de jerarquía. A eso se le llama protocolo, distinto de la palabra ceremonial, que es el modo de desarrollar un acto, una actividad, o de etiqueta, que sería el lenguaje y la vestimenta adecuada. Fundamentalmente, aunque la gente crea lo contrario, en vez de que parece, mucha gente cree que es separar a la gente, no, al revés, es colocar a la gente de una forma determinada, de tal forma que los actos se puedan realizar y las personas puedan interactuar. Nosotros lo que hacemos es colocar a las personas que intervienen en un acto para que puedan intervenir unos con otros. O sea, que no es algo que aísle a las personas, sino todo lo contrario, las pone en relación. Es un concepto completamente distinto de lo que la gente normalmente tiene, que ponemos tensa barrier y separamos a la gente. Es al revés, es colocar a la gente para que puedan actuar y luego para que ese mensaje sea transmitido al resto por los medios de comunicación. Podemos decir que protocolo es uno solo en cuanto a disciplina, como son normas generales, bases, pautas, usos, costumbres que van integrando toda esa normativa que lo pone en aplicación. El protocolo se exterioriza en un ceremonial determinado y ahí evidentemente cada región, cada país, cada cultura tiene rituales diferentes que son los que se van a ir mostrando en ese ceremonial. Por eso es que a lo mejor en una república determinada los actos tienen una secuencia específica, hay matices y hay tradiciones que se presentan de esa manera. En una monarquía son otros los valores que son presentados y entonces en cada lugar en particular está respondiendo a una temática cultural, social y digamos de entidades propias de esa población o de ese grupo étnico que diferencian una región de otra. En la historia reciente de España hay dos grandes teorías que se enfrentaron, la de don Américo Castro y la de don Claudio Sánchez Albornoz. Américo Castro entiende que España se forma con el Islam y el judaísmo y don Claudio Sánchez Albornoz dice que España la engendra Castilla en la lucha contra el Islam. Yo creo un poco en la síntesis de las dos cosas. Bueno, gran parte de las fórmulas de cortesía habituales que utilizamos los españoles tienen una relación estrechísima con nuestro pasado musulmán, en el sentido de que Dios le ampare, esta es su casa. Hay muchas fórmulas de cortesía que tienen ese origen. Luego, evidentemente, el propio desarrollo de nuestra propia cultura y también un eje esencial es nuestra cultura grecolatina y judeocristiana. Por lo tanto, es más, una de las cosas que yo voy a subrayar es que gran parte de lo que son nuestras tradiciones socioculturales tienen un origen religioso, pero trascienden a lo religioso. Por ejemplo, todas las ciudades de España, en la época de las grandes pestes, hicieron un voto a San Roque generalmente, o a quien fuera. Bueno, eso no se puede quitar, esto, aunque tenga un origen religioso, es parte de la historia de las ciudades. O sea, es una mezcla de cosas, pero tiene mucha influencia nuestro pasado musulmán, nuestra cultura grecolatina y judeocristiana,
y en definitiva los propios usos del desarrollo de la cultura española en esta simbiosis de distintas procedencias. Dolores del Mar Sánchez, catedrática acreditada, además de docente y coordinadora de las actividades de docencia, incluido el máster de Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas impartido por la UNED, quiso destacar en su intervención la necesaria transversalidad de esta disciplina a la hora de estudiarla y aplicarla. En ese producto, María Teresa Otero, que es una catedrático importante de Sevilla del protocolo, tiene una frase muy buena que dice que es comunicación no verbal. En la gestualidad del acto, en los símbolos, identifican al emisor del mensaje y refuerzan el mensaje que se emite. Y por otro lado también dice que el contenido de ese mensaje tiene que llegar arropado por quienes lo producen, quienes lo gestionan. Todo eso hace que Napoleón, que le he referido antes, decía que la gente no lee los decretos de protocolo, pero ve cómo se desarrollan los actos. Y ahí se identifica muchas veces la situación y la interrelación del poder. Siempre hemos asociado como que el protocolo está representando un poder. Cada institución en sí misma tiene alguna cualidad de poder que transmitir. Y el protocolo, al transmitir esa imagen, se lo vincula siempre al poder. Hoy en día tratamos de decir que no se lo asocie tanto, pero evidentemente, en la medida que el protocolo permite proyectar una imagen, darle relevancia, darle visibilidad, no hay forma de no asociar con que transmite la vigencia de un poder que existe en cada una de esas entidades que está representando. El protocolo es siempre la representación del poder y por lo tanto es la estratificación de la jerarquía. Evidentemente yo creo que hay protocolo en la China comunista, lo había en la Rusia soviética. Es más, en la Rusia soviética, el 1 de mayo, el desfile en la Plaza Roja de Moscú, según estaban colocados los jerarcas, se veía los que iban en ascenso y los que iban en descenso. Es decir, que a veces el protocolo es también un indicativo de cómo van las cosas. En estas jornadas se ha debatido sobre temas de gran actualidad de protocolo contemporáneo, con opiniones muy diversas sobre, por ejemplo, las ceremonias de abdicación del rey Juan Carlos I y coronación del rey Felipe VI. Fundamentalmente la sintonía bastante buena, el conocimiento del mensaje, el discurso del rey fue tremendo en este aspecto porque dijo que era una monarquía renovada para un nuevo tiempo. Y creo que todo el mundo estaba imbuido de la idea de ese mensaje. Además, la situación general del país aconsejaba que fueran unos actos con una solemnidad, pero también con una sobriedad y una seriedad que la gente pudiera admitirlos. Aquí no se comprendería la monarquía española con la pompa de la monarquía inglesa. Tiene que ser una cosa más sencilla, más próxima, más caliente, vamos a decir, más próxima a la gente. Un desastre desde mi punto de vista, primero porque en el acto de renuncia de Su Majestad el Rey se introdujo la esposa del presidente del gobierno y, como dicen los ingleses, no se lleva a la esposa a la oficina. La esposa del presidente del gobierno no es absolutamente nada y por lo tanto hay un orden de precedencias del Estado en el que ella no tiene sitio, ya sobraba. Luego tampoco me agradó el hecho de que no estuviera en el acto de juramento del nuevo rey el notario mayor del reino, que es lo que tenía que estar, no el presidente del gobierno, que yo entiendo que tenía que estar en su sitio, porque él fue a jurar el cargo no para ser rey, sino por ser rey delante del Parlamento. Sobre esto hay una polémica, cada uno piensa una cosa. Luego tampoco me pareció adecuado que recibiera primero a la Junta de Jefes de Estado Mayor antes de ir al Parlamento. No hay uniforme de rey, yo creo que el rey debería haber ido a jurar el cargo de chaqué, no de uniforme. Yo no tengo, al contrario, no soy antimilitar, todo lo contrario. Pero creo que cada cosa tiene su espacio. A mí, personalmente, bueno, ya está, se hizo así, pero creo que podía haberse hecho más solemne, sobraban personas, faltaron personajes y yo creo que el primer acto del rey, que el rey es rey desde que abdica o muere el otro, El rey ha muerto, viva el rey. Y va a jurar no para ser rey, él ya es rey cuando va a jurar la Constitución, respetar los derechos de los ciudadanos, pero ¿por qué es el rey? Entonces yo creo que lo hubiera hecho, creo yo, que le faltó un poco de solemnidad
y de algunos elementos que sobraban y otros que faltaban. Pero es una opinión personal, siempre que otros pueden tener otra. En el caso de Argentina, Jorge Daniel Salvati nos contó en su intervención los detalles de la ceremonia de proclamación del presidente Mauricio Macri. Existe un protocolo normado en nuestro país que es el que se ha respetado. Ahora, cómo se presentaron cada una de esas ceremonias tuvieron un matiz muy específico propio de lo que quería transmitir el nuevo presidente. Él apuntaba a una imagen de cercanía con la ciudadanía, a actos bastante desposeídos de ideología, que trasuntaran una imagen de transparencia, de alegría, de reencuentro entre distintos sectores políticos que en algún momento pudieron estar enfrentados. Entonces todos los actos estaban teñidos de una calidez, una cercanía que se trató de presentar en cada una de las secuencias que fueron vividas durante toda esa ceremonia. Detrás de todo este tema del protocolo se encuentra algo mucho más complejo, que es la imagen ritual del poder, de la que habló también Daniel Delmas, pero en este caso aportando una visión desde la ficción, analizando secuencias de dos series de televisión de gran audiencia, Juego de Tronos y Vikingos. Yo soy muy seriófilo, que es el término que se ha reconocido ahora para la gente que nos gusta ver mucho las series de televisión, y entonces me di cuenta que hay muchas series de televisión que tienen mucho de protocolo y de ceremonial. Entonces lo que hice fue ver cuáles me interesaban más. Hice una investigación tanto de Juego de Tronos como de Vikingos sobre lo que es el protocolo y el ceremonial. El protocolo en sí lo que intenta es una manera de organizar a la sociedad, y Juego de Tronos tiene una sociedad muy compleja. Entonces puedes ver un funeral, está en el primer capítulo de la primera temporada, es una escena de apenas unos minutos. Entonces en esta escena tienes muchísimo que ver, o sea, aunque la escena es muy cortita, si investigas dentro tienes, por ejemplo, la Orden de las Hermanas Silenciosas, que son la sociedad de la fe de los 7, que hace es encargarse de los cadáveres, gestionar todo lo que hay que hacer alrededor de los funerales, hacen dentro de allí un rito alrededor. Puedes ver allí también cómo el cadáver está puesto encima de la bandera que representa el reino de la que es la mano del rey, que es en este caso el que ha muerto, y tiene, en ese aspecto es muy completa, porque está muy detallado y está muy completo. El protocolo se utiliza no solamente como herramienta de trabajo dentro de la ficción, sino que además se utiliza como herramienta para retorcerla y crear una tensión dramática que atraiga a todos la audiencia. De hecho, bueno, este capítulo es muy interesante porque ha roto los corazones de muchísimos de los seguidores de la serie, que es el que se conoce como la boda roja. Yo soy de los que piensa que el protocolo tiene que ser algo flexible. Al fin y al cabo, el protocolo lo que trata es de articular las relaciones sociales entre las personas de una misma cultura, de una misma sociedad. Entonces eso tiene que ser muy flexible porque tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, la ceremonia que se hizo para el rey no es la misma que se hacía hace 100 años,
ha evolucionado porque la situación política, la situación social es diferente, el protocolo tiene que hacer lo mismo. Tiene que ser una herramienta de comunicación al servicio de la sociedad que sea flexible con el fin de poco a poco ir adaptándonos. Sí que es cierto que, que no podemos ser completamente radicales y romper con todo lo que teníamos, pero sí que tenemos que ser conscientes de que tiene que ser algo flexible y que necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo soy muy conservador. Debo confesarlo, a mí me gusta que se conserven las tradiciones. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece que ha sido un error es que en España, que uno de los apelativos del rey es Su Majestad Católica, pues que ahora ya no se diga en los oficios de palacio en nombre de Su Majestad el Rey, que Dios guarde. Bueno, eso es una cosa histórica. Yo no soy monárquico precisamente, pero me parece que todas esas cosas forman parte del entramado de la institución. Yo creo que hay ciertas cosas que deben conservarse o que deben adaptarse a los tiempos, pero en lo esencial yo entiendo que el protocolo antiguo es moderno.